un intro. Este programa tiene fines educativos y de análisis. Las opiniones expresadas pertenecen a cada panelista y no constituyen asesoría profesional personalizada. Algunos casos pueden haber sido adaptados para proteger la identidad de las personas involucradas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chisme Empresarial. Y lamentablemente hoy teníamos preparado un tema sobre diabetes empresarial, sin embargo, por alguna situación se complicó que estuviera por acá nuestro compañero Carlos. Sin embargo, pues justo esto también nos recordó algo que sucede todos los días dentro de los negocios. Podemos tener una agenda, un plan, una estrategia, pero siempre habrá situaciones que nos obliguen a reaccionar, tomar decisiones y adaptarnos. Así que hoy vamos a hacer algo diferente, tendremos un chisme empresarial abierto y la pregunta para comenzar el día de hoy con todos nuestros especialistas, como siempre, cada lunes estamos por acá. ¿Qué problema has visto que una empresa normaliza durante meses o incluso años hasta que finalmente termina costándole dinero, clientes, tiempo o tranquilidad? Bienvenidos el día de hoy. Hola Estefan, hola José Juan, hola Silverio, ¿cómo están? Hola, Adriana, muy bien, contento, feliz y como siempre un gusto, placer y privilegio estar frente a estos micrófonos de mi casa, ¿no? Transmitiendo el chismecito empresarial. Y hoy va a estar bueno porque es una pregunta que creo que es no solamente muy válida, sino muy importante que hacer para cualquier persona que sea empresario o emprendedor. Así es, Estefano. Hola José Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar de nuevo con ustedes y listo para participar en este chismecito empresarial de hoy. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Silverio? Pues aquí igual emocionado. Fíjense que ya esto lo estoy tomando como terapia, ¿no? Y me gusta llegar y tener este espacio para compartir ideas y pues aquí estar y también escuchar y resolver las dudas de las personas que se conecten, ¿sí? Así es, y bueno, creo que antes no lo habíamos mencionado, pero cada uno de nosotros estamos en diferentes partes del país y justamente el imprevisto del día de hoy, como mencionaba, muchas veces podemos tener todo planeado, todo organizado, una estrategia, un plan, pero ¿qué pasa o qué problemas han visto? Vuelvo a repetir la pregunta y lo dejo abierto para quien quiera comenzar. ¿Qué problemas han visto que una empresa normaliza durante meses o incluso años? Cuéntenos. Híjole, adelante. Yo creo que el primer problema... Silverio. Sí, la voz de la experiencia. Primera edad, qué belleza. Pues fíjate que es algo bien curioso. Yo creo que esta opinión la va a compartir José Juan conmigo. Cuando yo empecé a involucrarme con estos temas de la gestión de la calidad, me llamó mucho la atención yo creo que sí muchos empresarios no lo toman en cuenta, todos los factores externos que pueden afectar tu operación. O sea, tú puedes tener el mejor manual de procedimientos, puedes tener la mejor estrategia, pero ya lo decía en alguna participación anterior, nadie pudo prever el COVID. Claro. Entonces, el que no esté una empresa lista para saber resolver este tipo de factores externos, la verdad es que eso es, a mí me llamó mucho la atención porque la mayoría trabajamos como si nuestros planes fueran perfectos. Y yo creo que hay que estar siempre listos para la improvisación y es también algo muy curioso que es algo que yo he tratado de igual de inculcar, lo que se denomina, inteligencia emocional y lo que pudiera ser la dureza mental para tratar de sobrellevar todas las situaciones que van a afectar a un empresario o un negocio. Sí, justamente eso que acabas de mencionar, no tenemos, o sea, tenemos planeado quizás una proyección a largo, mediano plazo, pero ¿qué pasa cuando llegan estos imprevistos o como fue un tema de COVID? Considero que no estábamos preparados, no estábamos listos y ni siquiera lo pensamos. Y fíjense que algo relacionado precisamente a este tema de procesos, digo, vamos a hablar de diferentes temas y sobre todo experiencias. Yo de una experiencia personal, es que no teníamos el tema de la muerte quizás
como un punto a considerar, ¿no? Y de repente la persona ya no está y qué sucede, ¿no? Ese plan B y sobre todo en esos temas tan sensibles que muchas veces pues no quieres estar hablando en un negocio sobre qué va a pasar cuando el fundador se muera, ¿no? O cuando, o sea, no te pones a hacer ese cuestionamiento hasta que ya sucede y entonces es cuando ahora sí quisiéramos regresar el tiempo, ordenarnos y todo esto. Pero cuéntanos, José Juan, ahorita que comentó Silverio, a lo mejor yo descubrí con mi experiencia que pues no teníamos procesos, manuales y toda esta información que es básica, pero muchas veces lo dejamos de lado. Pero ¿qué pasa cuando ya lo tienes, ya está tu manual bien bonito, tu engargolado así todo gruesote y no los aplicas? ¿Consideras que también ahí hay un tema importante a considerar? Claro que sí, y es mucho dinero que las empresas dejan en la mesa por no ejecutar. Nada más para darle un poquito de continuidad al tema anterior, existe una norma ISO que se llama gestión de la continuidad del negocio. Y en esta norma lo que te dice es que planees los escenarios que te pueden suceder, cosas que pueden salir mal y que debes de tener ese plan B, plan C y hasta plan Z, en donde si algo sucede, ¿cómo puedes darle continuidad al negocio? Sin embargo, todo esto siguen siendo procedimientos, manuales y documentos que no necesariamente se ocupan. Y ese es un grave problema dentro de las organizaciones. Y para completar el círculo de lo que mencionas, fíjate que uno de mis primeros clientes, yo contrato mis servicios como persona física con actividad empresarial. Y esta empresa estaba convencida de contratarme, pero a la hora de que les... A la hora que les presento el contrato, sí, es que se me está yendo la batería, perdón. Okay. A la hora que les presento el contrato, me dicen, ¿y qué hacemos si te mueres? Te vamos a pagar, vamos a estar en el proyecto y nos interesa que lo concretes, pero ¿y qué hacemos si te mueres? Y eso hizo que introdujera una cláusula dentro de mis contratos que siempre va a existir un asesor de apoyo, y este asesor de apoyo va a conocer el proyecto. Órale, wow. Bueno, en lo que regresa José Juan, creo que dejó un tema muy importante sobre la mesa, porque como prestadores de servicio incluso pues también, ¿no? Pensamos que tenemos la vida comprada y no, ¿qué pasaría, no? Esa pregunta de un cliente que te lo haya hecho, la verdad es que sí me pareció excelente. Estefano, en lo que se reconecta José Juan, ¿qué opinas de este tema que nos acaba de poner sobre la mesa? Híjole, fíjate, escuchándolos un poco, recuerdo esta frase de Peter Drucker que decía que la cultura se desayuna a la estrategia todas las mañanas. Y yo le agregaría algo, los malos hábitos también, ¿no? Ese es ahí el verdadero punto creo que del tema de hoy, ¿no? Porque hay empresas que no tienen procesos documentados, todo vive aquí, en la cabeza del dueño, ¿no? Y al principio hasta se siente bonito, digo, y me pasó, o sea, debo ser brutalmente honesto, ¿no? Es que yo me sé todo, es que yo me sé toda la operación, yo sé por dónde moverse. Solo yo puedo crear, idear el gran producto o servicio que estoy dando. Yo autorizo todo y te sientes hasta empoderado, ¿no? Te sientes el más chingón del mundo mundial, del universo universal. Y si alguien tiene una duda, a mí me pregunta, que lleguen los pasantes, o el creativo, o el diseñador. Y la realidad es que es un afán de control que tenemos a veces y se termina convirtiendo en una dependencia, ¿no? Y yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Hablando de esos temas que referíamos hace rato. ¿Qué pasa cuando el dueño se enferma? O sea, ¿no? Una semana, nos dé gripa, nos dé cualquier cosa. ¿O qué pasa cuando me voy de vacaciones? ¿Me puedo ir de vacaciones y yo me sé toda la operación, ¿no? ¿Qué pasa cuando simplemente un día ya no puedo más? Necesito tomarme un fin de semana. La empresa va a entrar en pausa y eso es gravísimo porque una empresa no debe depender de la memoria de una persona, debe depender de un sistema, debe tener sus procesos bien establecidos y aplicarlos, porque muchas empresas también las he visto que tienen sus manuales perfectamente bien bonitos y no los aplican como deben aplicarse porque el dueño sabe cómo hacerlo mejor que su manual que generalmente él escribió. Pero como ya cambiaron las cosas, ya no aplica el manual, aplica lo que él está ordenando y diciendo, ¿no? Y esto es algo muy,
muy común. Por ejemplo, hace unos 5 o 6 días conocí a un empresario que estaba muy orgulloso, ¿no? Estaba en un evento de networking, que decía que conocía el nombre de todos sus clientes, sabía cuánto le compraban, cuándo le pagaban, quién debía, cómo se hacía cada proceso. Él era de su computadora humana, era su propio conocimiento intrínseco, lo tenía él para sí mismo, ¿no? Hasta que un día pues, le dio cáncer, ¿no? 3 semanas fuera, 4 semanas fuera, y la operación se fue, el dinero se fue, la liquidez se fue, y cerró su empresa. Entonces, cuando nos cuentan esa historia, te quedas pensando, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros, ¿no? Anticiparnos a futuros que no queremos pensar y cómo logramos eso, ¿no? Y segundo, ¿qué tan certero va a ser estos procesos que estamos haciendo o creando para aplicarlos en la vida real, ¿no? Me encantó lo que hace José Juan, de tener a alguien que esté colateral, por si te llegas a morir, que sepa de la empresa. A mí, qué difícil debe ser, porque deberían de compartir metodología, en teoría, ¿no? Deberíamos de compartir el conocimiento total del caso, y poca gente, y te felicito, JJ, yo la verdad es que te lo voy a robar, ¿no? Es una gran práctica, es el poder nosotros genuinamente tener a alguien a nuestro lado, que no solamente sirva como asesor, sino que llegue a ser tu reemplazo en caso de que pase lo peor, ¿no? Y lo peor puede ser que te vayas de vacaciones, lo peor puede ser que te vayas a enfermar una semana de gripe o de cáncer, ¿no? Lo peor puede ser cualquier cosa, por estar siempre listos para el cliente y darle el mejor servicio y no dejarlo de atender a pesar de las circunstancias. Así es, creo que hemos tocado un tema que muchas veces normalizamos, pero hasta que ya no sucede, ya vemos que pues nos sigue costando más caro, incluso la tranquilidad, sobre todo ahorita que mencionamos de que ni nos podemos ir de vacaciones. Pero ¿qué otro concepto consideran importante dentro de una empresa que se normaliza y no nos damos cuenta hasta que cuesta dinero? Por ejemplo, a lo mejor empleados indispensables, socios que nunca hablan de los problemas, eso también he escuchado mucho. ¿Ustedes qué han visto allá en la práctica? Así cuenten el chisme. A ver. Mira, como apuntaba Silverio, he visto muy repetidas veces el que tengan los procedimientos, los manuales, solo para capturar polvo. El que no los apliquen, el que la gente no los conozca, o si los conoce, no los vive y no los ejecuta. Esa es una problemática que veo muy seguido, casi todos los días. Y es parte de los servicios que ofrezco para tratar de hacer un cambio en eso. Tienen que entender que los manuales no son el fin, sino es el medio para poder ejecutar las tareas. Y lo importante de los manuales es que capturan esos conocimientos, como mencionabas ahorita, el empleado que sabe hacer el negocio y todos los demás que no saben. Entonces tenemos que tratar de capturar el conocimiento de ese empleado para que el conocimiento se quede dentro de la empresa. Así es indispensable. Silverio, ¿algo más que hayas visto? Aquí también veo algo bien curioso. No sé si han visto el meme ese de donde está una persona haciendo ejercicio y el entrenador le dice, activa el abdomen, y así se queda, pero ¿y cómo se activa, no? Y la verdad es una pregunta que yo al día de hoy me hago, o sea, ¿cómo se activa el abdomen? El otro estaba viendo un video igual y decía, no, y con este ejercicio vas a activar tu abdomen. Ah, ok. Pero hacer y decir son cosas muy difíciles de expresar, ¿no? O de comunicar, por así decirlo, ¿no? En un puesto a lo mejor muy común, tú dices, a ver, voy a tener un facturista, ¿no? ¿Qué dices? A ver, ¿qué de difícil puede tener una persona que va a facturar, ¿no? A ver, tú ya existe una metodología y por parte del SAT debe hacer un CFDI, bla, 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 pero hay que entender que cada empresa tiene su propio, digamos que concepto de facturación, ¿sí? O sea, si tú facturas, a lo mejor yo ahorita no sabría cómo hacer una factura como la que hace de los servicios que ofrece José Juan, ¿no? A lo mejor digo, sería, no sé, servicio de consultoría, pero a lo mejor su factura es más detallada donde, a ver, no sé, planeación, o bueno, implementación de ISO 9000X, y primera etapa, tantas horas, se avanzaron en tantos temas, que obvio a lo mejor no necesitas tanto y que eso lo puedes establecer en anexos, ¿no? Pero quien sepa
realmente, o sea, el saber cómo se factura en la empresa de JJ, la verdad es que eso ya implica un conocimiento así como que sí enfocado o especializado en lo que hace JJ, ¿no? Quien tiene un taller mecánico, pues lo mismo, o sea, a lo mejor tú vas y te facturan una afinación de un auto, pero a lo mejor hay quien te pone, a ver, y le pusimos las refacciones y el cambio de aceite y el cambio de filtro y bla, 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 lavado de motor, no sé, o sea, estamos hablando a lo mejor de procesos similares, pero sí lleva una especie de especialización de acuerdo a tu empresa, ¿no? Y eso yo creo que sí es, ahora sí, eso es lo que rompe el esquema de, sí, contrata un auxiliar administrativo para que facture. Espérate, no va a llegar y vas a ver cómo se factura lo que tú facturas. Claro. Pues fíjate que yo quiero cambiar un poquito el tema. ¿En qué sentido? En que yo voy a hablar de los clientes, de la elección de clientes, ¿no? Fíjense qué pasa, porque hay una frase que también me gusta mucho de Warren Buffett que dice que el riesgo aparece cuando no sabes lo que estás haciendo. Y eso significa también el saber poder elegir y decir que no, ¿no? Y en ventas, o cuando uno vende sus servicios, el riesgo también aparece cuando no sabes decir que no, ¿no? Miren, yo he visto empresas y me pasó, también en el particular, cuando tenemos muchos clientes, ¿no? Y a veces eran demasiados, ¿no? Y a veces también me ha pasado, o me pasó, que tenían nada más 1 o 2 clientes y de ellos dependía. Todo lo que yo hacía dependía de 2 clientes o de 1, ¿no? Y eso es peligroso porque hay empresas que aceptan a cualquiera, entonces, porque en la urgencia y la necesidad del dinero aceptas a cualquiera y se te olvida que tienes tú delimitado a un mercado al cual tú le puedes resolver tus problemas y estás entonces improvisando en qué hacer para cada uno de ellos, ¿no? Es como si un médico aceptara atender a cualquier paciente sin importar si tiene el equipo, las herramientas, el conocimiento o el tiempo, ¿no? Es como si un médico de la farmacia del ahorro decidiera hacer una apendicitis ahí mismo, ¿no? Pues claro, no va a poder, ¿no? Entonces, esto es irresponsable y en los negocios se normaliza. Al que paga cuando quiere, se normaliza al que cambia el alcance cada semana, al que te llaman un domingo preguntándote algo, al que cree que porque pagar una factura también compró tu dignidad, ¿no? Y lo peor es que les damos las gracias. Eso para mí es parte del problema, porque el problema no apareció cuando llegó el cliente, sino cuando empezamos a aceptar a cualquiera y no tener delimitado el cliente ideal y estarlo buscando en los lugares adecuados, se vuelve el verdadero cáncer que puede uno llegar a tener como empresario o emprendedor, ¿no? Entonces, el poder elegir sabiamente es algo importante y a veces tal vez morder un poco el polvo para después encontrar los clientes que genuinamente te van a hacer crecer a ti y tú los vas a hacer crecer a ellos sin necesidad de destruirse mutuamente. ¿Cómo lo ves, Adriana? Pues justamente ese tema que acabas de mencionar va muy relacionado con el tema financiero. Cuando nosotros hacemos la revisión del flujo de efectivo de un negocio, pues principalmente son una de las preguntas que se hacen, ¿no? De, bueno, me estás diciendo que tienes 5 o 10 clientes, pero ¿estás seguro que el próximo mes los vas a tener? Porque muchas veces, pues sí hay un contrato y lo que sea, pero si hay imprevistos, como justamente lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cómo sabes que sí te va a pagar? Y a lo mejor tú ya estás considerando ese ingreso y a la hora, pues no te llega, ¿no? O hay un retraso, y si tienes esa capacidad incluso financiera para soportarlo. Yo creo el conocer muy bien a tus clientes, lo que acabas de mencionar, hacer una selección, no depender tanto quizás de 1 o de 2, sino sí armar ahí la estrategia para que incluso financieramente pues no te llegue a afectar. Correcto. ¿Qué opinan José Juan y Silverio? Fíjate que la semana pasada mencionaba sobre el crédito y el fiado. Uh-huh. A ver. Entonces, si los clientes no te pagan y les estás dando fiado, pues no tienes de dónde agarrarte y te vas a jalar los pelos y no vas a tener ingresos. Si lo que diste es un crédito, pues debe haber una garantía de por medio y con esa garantía ejecutas el pago del crédito. Entonces, esa seriedad de negocios entre crédito y fiado, pues muchas veces no se tiene, no se maneja. Es importante asegurarse para poder mantenerse en operación que haya clientes y que paguen. Sí. Porque no podemos subsistir si el cliente no paga. Totalmente de acuerdo. Y sí es cierto, ahora recuerdo que hace 8 días mencionabas esa gran diferencia que muchas veces
confundimos, y con este pequeño detalle, pero muy importante como es una garantía, ¿no? Silverio, ¿algo más que quieras agregar a esto? Sí, de hecho ahí yo he insistido varias veces y lo comento constantemente con mis clientes, y ahora sí, en todo este entorno de a lo mejor empezar con un, vamos a decirlo, y no de forma despectiva, un changarro, pues tú vas tomando las decisiones, ¿no? Pero ¿cómo empiezas a definir crédito en un changarro? Pues al feeling, ¿no? Ah, me cayó bien, pues le vamos a dar crédito. Ah, mira, tuve la suerte y ya me empezó a pagar. Ah, pues a todo dar, ¿no? Pero no estableces estrategias o metodologías para realmente ir filtrando tus clientes. Imagínense que ahora lo vemos desde la óptica de un banquero o de un banco, que nosotros llegáramos al banco y que dijera, ah, ¿sabes qué? Quiero 10 millones de pesos. Ah, sí, pásale, pan. Me caíste bien, te doy los 10 millones, ¿no? No, el banco no suelta así el dinero. Primero que nada, identifica jurídicamente quién eres, ¿no? Si tienes si eres localizable, cómo es tu empresa, ahora sí que todas las características, qué vendes, cuánto vendes, etcétera. Con base a eso, también por eso sí piden tus estados financieros para analizar todas las razones financieras, apalancamiento, la prueba del ácido, etcétera, etcétera. Y después te sueltan el crédito y aún así te cobran por un financiamiento. Ah, te vamos a dar una cuota de 5,000 pesos por apertura de crédito, ¿no? Y entonces ya tienes derecho a ese crédito. Eso es lo que nosotros deberíamos de copiar. Y he visto con clientes que a veces, pues ya se les fue el cliente, ya no pagó, y pues nunca tuvieron ni dónde localizarlo, nunca se fueron a investigar si tenía la capacidad de pago, si, no sé, todas las características por las cuales hacer negocio con él eran válidas. Y entonces esa es una situación que yo he visto en muchas empresas, pues la cartera, las cuentas incobrables, ¿no? Y aunque el fisco maneja una metodología para poder resolver el tema de cuentas incobrables, pues desgraciadamente lo hiciste con desconocimiento y tampoco cumples las condiciones para meter tus cuentas como cuentas incobrables fiscalmente, ¿no? Y con el riesgo de que si esas cuentas incobrables le diste un mal manejo, un día llegue el SAT y al contrario te diga, mira, yo no te creo que sean incobrables, para mí que sí las cobraste y te quedaste con la lana, y ¿qué crees? Las vamos a volver en ventas cobradas y me debes el IVA y me debes lo que resulte, ¿no? Así, por flujo de efectivo te van a hacer pagar el impuesto correspondiente a esas ventas, además del IVA. Entonces, aquí nuevamente, en una buena práctica, y si ahora sí estás en un proceso de profesionalizar tu negocio, pues empieza a copiar qué hacen las grandes empresas, qué hace un banco. Y no es tan difícil, acércate a un banco y entonces vas a ver cómo es que todo lo que te piden, y no vas a lo mejor a pedir lo mismo, y habrá clientes que no te quieran dar esa información, pues igual entonces ya esa es una buena señal de que sabes que ese cliente, pues igual no podemos trabajar con él, ¿no? Quien se niegue, o sea, tú le vas a soltar mercancía y el cliente no te quiere exponer cuáles son sus números para que puedas saber si sí existe la garantía de que te pueda pagar, entonces ya desde ahí algo está fallando, ¿no? Así es, son esas señales que todos vemos, pero que muchas veces nadie se atreve a mencionar, ¿no? Y esto que acabas de decir referente a que no necesariamente tienes que ser una empresa muy grande, si ya estás profesionalizando, como mencionas, pues tener este cuidado para que a la larga pues no nos vaya a afectar en temas de dinero, ¿no? Claro. Ahora, si me permite cambiar el tema para seguir avanzando en los chismes, marketing. Vamos con lo mío, ¿no? Ahora sí. Sí, porque tratando de operaciones, yo no soy tan experto como ustedes, pues no, por eso lo que aprendo más que decir cosas, pero aquí marketing, aquí sí lo mío. ¿Y saben qué pasa? Los empresarios y emprendedores tienen este gran problema. Buscan la viralidad, buscan el like, quieren que las redes sociales tengan 65,000 likes. ¿Por qué? Porque eso me va a traer clientes. Y yo no, brother, no es así. Pero bueno, se les trabaja lo que quieren y entonces te llegan y te dicen, oye, si invertí tanto en marketing, ¿por qué es que no tengo nuevos clientes? Porque lo invertiste mal, porque elegiste mal tu objetivo. Y cuando uno quiere educarlos respecto a este tema, ¿qué pasa? No, el ego pega primero. Es que yo vi un video de Alex Hormozzi que dice que tengo que tener muchos likes. Sí, ajá. Pero ¿para qué los quieres, no? ¿Dónde los vas a conseguir? Lo que tú quieres tener es una comunidad de personas que quieran pertenecer y que, bueno, Adrián es la experta en comunidades, Adrián nos dirá cómo fue que le hizo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quieren? Buscan un objetivo común. Entonces ahí tú puedes, de una manera natural,
ofrecer tus servicios o productos y no se va a sentir como que me está vendiendo este baboso, ¿no? Porque esa es otra. Queremos que todo lo que hagamos para redes sociales sea venta, te vendo, nuevo producto, nuevo servicio, descuento. No, tampoco es así. Debemos de crear la comunidad para que genuinamente haya una cercanía entre nosotros como proveedores de servicios o de productos o vendedores de productos y la gente que nos quiera comprar y tengamos esta armonía para caminar juntos en el camino, ¿no? Pero la realidad es que el empresario lo que busca es el ego. Tiene estas métricas de ego bien marcadas, ¿no? ¿Cuántos compartidos tengo? ¿Cuántos guardados tengo? Si mi abuelita me comentó algo en el video, ya estoy feliz. Y no debe de ser así. Lo que tú debes de tener tal vez son 60 likes, 50 likes, 10 likes, 5 likes, pero un chorro de comentarios de gente que les interese lo que estás poniendo, ¿no? No importan los likes, importan la interacción que tengas. Y más si esa interacción va encaminada a, oye, me interesa eso, ¿me das más información? O el famosísimo inbox, ¿no? Si eso está ahí, lo estás haciendo bien, ¿no? No te importan los likes, es que nada más tengo 3, no importa. Si de esos 3 te llegó un cliente, numerazo, gran métrica, no ocupas más. Si cada vez que publicas algo tienes 3, 4 likes y un prospecto, una llamada, un mensaje en Facebook de que me interesa, ya lo hiciste, vas muy bien, ¿no? No te quedes con la métrica de vanidad, quédate con la métrica que sí te importa, que es la económica. ¿O cómo lo ven? Sí, ese tema también es muy relevante referente a que, es cierto, ¿no? Nos vamos con los likes o es que está siendo viral, pero lo que verdaderamente importa es medir cuánto está entrando de ingresos a tu negocio. Y otra cosa, no sé si aquí fue también en el Chisme Empresarial o fue en otro espacio, donde justamente ya comentaban incluso qué haces si te vuelves viral, si ya te está viendo la gente, pero detrás de tu negocio, pues todavía no tienes una estructura y entonces no vas a tener ni capacidad de atención. Uy. Que ese también puede ser otro detalle, ¿no? Que pues sí, ya te hiciste viral, ya hacia afuera ya estás muy bien, pero ahora hacia adentro, ¿cómo te encuentras? Y lo peor es que la viralidad, la viralidad no se encuentra solamente, o sea, no te va a mostrar si estás bien o estás mal. La viralidad te va a mostrar algo muy pequeño de quién eres como empresa o como empresario. O sea, va a ser un vistazo muy chiquitito. Y eso no te va a servir para posicionarte ni para decir, estoy bien. Y si tienes la fortuna de que la gente pregunta por tu servicio porque tuviste viralidad, no vas a tener la capacidad de reacción. O sea, imaginemos que vendes un producto, te vuelves viral con el producto porque está muy bueno y tienes 50 de esos, te marcan 500 personas. No vas a poder cumplir. ¿Y qué va a pasar? Se van a decepcionar y no van a confiar en ti. Malas reseñas en Google. Adiós, empresa. Entonces, hay que estar listo para la viralidad. Pero antes de llegar a la viralidad hay que estar listo en una comunidad pequeñita, 20 personas. Ya es muy buena. Si 20 personas te están comprando mes con mes, oye, es un buen número para empezar. Y la vas a ir creciendo, ¿por qué? Porque vas a generar genuinamente estrategias que pueden ser desde el boca en boca, pero hecho con estrategia. No es nada más que, que se recomienden. No. Hay estrategias para que el boca en boca se fomente, ¿no? Y a partir de ahí empezar a crecer tu comunidad y a tener mayores ingresos. Ahora bien, ¿qué hace Silverio? Porque vi que Silverio se rió 2 veces de mí, no sé si se está burlando o está de acuerdo. Le recordó algo. ¿Qué hace Silverio? ¿Cómo lo ves? Fíjate, sí. antes de Silverio, nada más déjame mencionar algo sobre las comunidades. Sí, dale. Y ajustar tu número. Alguien hace muchos años nos enseñó que para armar una comunidad, búscate a 12. 12. Y que esos 12 te ayuden a armar tu comunidad. Ahora sí, Silverio. De hecho, fíjate que yo sí conozco un caso de una persona que se hizo muy viral, o sea, y así de la nada, ¿no? Puso un post en Facebook de su producto y así de la noche a la mañana, 65,000 seguidores a su Madres. página, ¿no? O sea, pero así. Y obvio, ponía publicaciones. Lo malo de esto es que se hizo viral a nivel nacional. Y su producto era muy, muy, muy local, ¿no? Su producto era un producto que solo podía vender a, no sé, a cuadras a la redonda de su... Ni siquiera en toda su ciudad, ¿no? Bueno, desgraciadamente, no sé si es a lo que iba, ¿no? Y ese es el segundo punto. Es de una ciudad muy, muy grande. Entonces, te digo, por eso yo creo que se hizo viral también tan pronto. Pero así, o sea 60 y tantos mil seguidores, ¿no? O sea, de la noche a la mañana. Y aquí también ese sería me gustaría escuchar tu opinión. ¿Tú qué crees? ¿Existe la publicidad buena y la publicidad mala? O sea, me encanta. ¿O qué
¿Cuál es tu opinión en ese sentido? La publicidad es publicidad, tan, ¿no? Bueno o mala no importa. Lo que importa es cómo tú recibas ese madrazo, ¿no? Si es buena, tienes que hacer que se siga continuando y haciéndose mayor. Si es mala, debes saber gestionarla para ponerla a tu favor. Al final del día, el cliente siempre tiene la razón, pero tú le das las razones al cliente. Entonces, cuando tienes este conocimiento de causa y entendimiento de que en la comunicación siempre es un vaivén, ¿no? Es como en el tenis, pegas un golpe al revés, te contestan una dejadita, entonces tienes que llegar y decidir qué va a hacer, si vas a atacar, te vas a defender, te vas a posicionar mejor en la cancha. Es lo que uno tiene que empezar a reconocer. La publicidad es publicidad, ¿no? Ya gente sabe de ti. El siguiente paso es el importante. Si fue bueno o malo, no importa, ya fue. El siguiente paso, la siguiente acción, el siguiente curso de decisiones estratégicas en tu comunicación, tanto interna como externa, porque esa es otra. Tal vez tú tienes la respuesta correcta para una mala publicidad, entre comillas, pero no se la comunicas a tu gente. Entonces tu gente sale, ¿no? Y no sabe qué contestar, y por muy buena estrategia que tú hayas hecho en tu mente, si tu gente no sabe qué contestar, se te va a ir al carajo todo. Entonces, publicidad es publicidad, bueno o mala, el siguiente paso es el que es importante. O sea, y esa es otra cosa que yo veo. Mucha gente con respecto a la promoción de su negocio, o no saben qué promocionar, o tiran así que publicidad, bueno o mala, lo que sea, lo que caiga, pero no piensan en el largo plazo, piensan en el cortísimo plazo, ¿no? En hacerme famoso, hacerme viral, lograr que la gente me conozca, posicionarme. Ajá, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Y si sale algo mal, ¿qué es lo que vas a decir? Inclusive, deberían de haber manuales para si hay mala publicidad, cómo reaccionar cada uno de la empresa. O sea, y sé que grandes empresas como TAMSA los tienen. Por ejemplo, si alguien se muere en la planta, que todos saben qué van a decir, qué va a pasar y qué van a hacer, ¿no? Lamentar la noticia inmediatamente, reconocer el error. O sea, pasan este tipo de circunstancias que son muy, muy difíciles de llegar a pensar, ¿no? Que puede ser posible, pero sí es posible en una planta como TAMSA. Entonces, las cosas, aquí, para que sea muy claro yo, la publicidad no es buena ni mala, lo que importa es el siguiente paso. Tan. El manual que menciona se llama Manejo de Crisis. Son manuales de manejo de crisis. Ya está, yo soy de marketing, él es de manuales, este es de certificaciones. Por eso paso. Todo va alineado. Bien, bueno. Entonces, ahora, no sé qué opinas tú, Adriana. ¿Te ha pasado algo así de la buena o la mala publicidad con alguna de la gente de tu comunidad? Pues, bueno, no directamente, y casos, pues sí he visto, donde pues de repente, como dices, yo creo depende mucho cómo gestionar esa mala publicidad, porque al final de cuentas ya se está logrando el objetivo, sin querer se está visualizando más tu empresa, tu publicación, tus redes, o sea, ahí ahora lo importante es cómo lo revierto, ¿no? Porque muchas veces pues nos quedamos, pues sí, duele, yo creo que emocionalmente pues sí pega y sí te duele, y más si fue por una acción que quizás no lo tenías prevista, pero sucedió, y entonces ahí a veces pues si uno entra en crisis depresivas porque pues al final de cuentas pues tienes un prestigio, ¿no? Pero yo creo que también dependiendo la situación pues sí se puede revertir, y entonces como decías, ya lo vuelves el lado positivo, y sobre todo lo más importante es esta comunicación, porque también yo creo que es una parte muy importante la comunicación con nuestro equipo, con nuestros colaboradores o como dueño de negocio. Si no tienes esa comunicación con tu equipo de trabajo de lo que está sucediendo, pues ellos ni siquiera van a saber cómo responder. Entonces, como decía José Juan, tener a lo mejor este manual de crisis. El problema, o bueno, ahí la pregunta sería, ¿sobre qué crisis me voy? ¿O hasta dónde vuelo mi imaginación? Todas. José Miren, Juan. yo les recomiendo ver Scandal, la serie, no sé si la vieron alguna vez, de Olivia Pope. Es una masterclass muy exagerada, ¿no? O sea, muy exagerada, de cómo es un gran manejo de crisis, ¿no? Cómo puedes spin up, o sea, darle la vuelta a cualquier circunstancia, se le puede dar la vuelta a cualquiera. Entonces tienes que detenerte en la crisis y respirar. Y ya que respiraste, ya que tomaste este aire, decidir cuál es la mejor opción y cómo puede ser que las cosas se vayan hacia tu favor, ¿no? Pero José Juan iba a decir algo y yo lo interrumpí, perdóname. No, fíjate que tú mencionaste una empresa que produce tubos allá en Veracruz. Correcto. Y decías que tienen un manual o un análisis para cómo actuar en caso de que se muera una persona dentro de sus instalaciones.
Y básicamente es porque tienen un gran número de personas dentro de las instalaciones y tienen una operación de muy alto riesgo. Entonces, ¿cómo decidir sobre qué vas a manejar tus crisis? Pues es de lo que te dedicas que puede salir mal. Imagínate los peores escenarios. ¿Qué puede salir mal? Y sobre de eso empiezas a plantear, a definir qué voy a hacer y cómo voy a actuar. Si tú manejas un producto que te respalda una marca y la marca mañana quiebra y cierra, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esa crisis? Esa es, por ejemplo, una idea de manejo de crisis, ¿no? Yo estoy apegado a una marca y si esa marca quiebra, ¿cómo voy a dar el soporte? ¿Cómo voy a ofrecer mis servicios? Si ya no tengo el respaldo de la marca, pues ¿cómo vamos a darle continuidad al negocio? Era lo que decía del manejo de continuidad del negocio. Correcto. Y nada más para redondear con el tema de los manuales y del manejo, hay una metodología que se llama disciplina operativa, que tiene que ver con identificar qué manuales o procedimientos debemos tener. Y empecemos por los básicos que debemos tener, y ya los de manejo de crisis se vuelven como que ya terminamos con los básicos, bueno, ahora vamos con las crisis, ¿no? Claro. Después de tener los manuales, vas a evaluar la calidad de estos manuales, realmente están respondiendo las preguntas que necesitamos responder. Una vez que ya los tenemos evaluados con calidad, vamos a implementar la comunicación de los manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, todo lo que hayamos detallado al personal que le corresponde, a los que debemos entrenar en el uso de esos procedimientos. Y por último, y aquí antes de pasar al último punto, es esta parte 3 de comunicación. No se debe de entender como difusión, son cosas distintas. La difusión es lanzarlo y que la gente lo escuche y la gente lo vea, la gente lo tenga y listo. Eso no es comunicación. Comunicación requiere una retroalimentación donde nos aseguremos que la gente los entiende, que la gente sabe qué dice, cómo se activa, cómo se ejecuta, cómo se cierra, cómo se registra, cómo dice el manual que debo actuar. Y la última etapa, ahora sí, ya que nos aseguramos que lo conocen, es la evaluación del cumplimiento. Dejamos a la gente que lo aplique, que lo lleve a cabo y ejecutamos una evaluación del cumplimiento punto por punto. Si el procedimiento dice que tiene que bajar una palanca y luego apretar un botón y luego darle vueltas a una manivela, si lo está ejecutando de esa manera. Y si no lo está ejecutando de esa manera, tenemos que cuestionar por qué. Porque no conoce el procedimiento, porque no entiende el procedimiento o porque está mal hecho. Y tenemos que rehacer el procedimiento. Y entonces allí tenemos la opción de reentrenar o rehacer procedimientos o reorientar conductas, ¿verdad? O correr gente, ¿no? Digo, a eso me refiero con reorientar conductas. Es que lo dice de manera más profesional. Para todos los que nos están viendo, así ahorita justamente que estamos hablando hoy de estas situaciones que nos obligan a reaccionar, a tomar decisiones y adaptarnos, por favor coméntenos aquí en el chat si les ha pasado algo de lo que nosotros hemos comentado en este espacio, y obviamente pues también compartan y sigan la página de Mastermind porque estamos hablando de un tema muy importante y sobre todo con expertos que han tenido casos reales de cómo se manejan estas situaciones de crisis, como lo acaba de comentar hace un momento JJ. Adelante, ¿quién iba a comentar por ahí? Silverio. Aquí reforzando también un poquito la idea de JJ, hay que entender que no existe un manual perfecto, y 2, que los manuales también no son para siempre, ¿sí? ¿En qué sentido? Imagínense
que ahorita estuviéramos nosotros trabajando con el manual de Microsoft de 1980, donde tienes que encender la computadora, meter tu disco de 5 1/4 con el MC2. O sea, eso ya, yo creo que alguien ya ni lo entendió, ¿no? Ahorita de lo que dije, bueno, a ver, ¿qué es un disco de un 5 1/4, ¿no? Y es esperar a que cargue el sistema operativo. Entonces, imagínense que el manual, Microsoft siguiera operando con ese manual de hace años, ¿no? Entonces, sí debes de tener también la apertura que, una, tu manual no va a ser eterno, dos, que no va a ser perfecto, y algo que me gusta de los procesos de la gestión de la calidad es que los manuales deben llevar la versión y la fecha, y eso nos va a ayudar a definir con qué versión del manual estamos trabajando, y a lo mejor la fecha ayudarnos a definir hace qué tiempo no hemos actualizado este manual, y saber tomar conciencia de, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay que darle una revisada. Si este manual es de hace 5 años, pudiera haber cambios en las leyes, en las normas, en el mismo personal. De hecho, también algo que soy enemigo en los manuales es que llames pues la operación tal hace Lupita. Oye, espérate, nuevamente, Lupita no va a ser eterna y no sabes si Lupita va a estar aquí. No, lo pones por el puesto, ¿no? Porque el día que se vaya Lupita, va a llegar otra persona que va a cubrir su puesto, y entonces ya está bien claro en el manual quién lo va a hacer, ¿no? Pero a veces eso he encontrado en los manuales, ¿no? Esta operación la hace Lupita. Ok. Bueno, Lupita ya sabe. Eso está trabajando en otra empresa, háblenle que venga a hacer la operación, ¿no? No es cierto, o sea, neta, sí. O sea, neta, así de plano. Sí. O sea, yo no puedo creer que abras un manual de operaciones de una empresa y diga, esta operación la hace Lupita. Siguiente hoja, ¿no? O sea, así. Ay, no, mami. No, bueno. Comentarios. México. Y justo ahorita, Silverio, que acabas de decir de actualización, es cierto. Por ahí un chismecito es que igual en un negocio habían puesto un procedimiento pues muy claro, sobre todo un tema de acreditación ante una dependencia gubernamental. Y entonces lo que hicieron fue prácticamente copiar, obviamente no tienen la misma capacidad, la misma estructura, algo que habían visto en una dependencia gubernamental a algo privado, y pues lo que hicieron fue simplemente ahorcarse solitos, ¿no? Porque pues no se revisó, no se verificó que realmente lo que están poniendo ahí sí es aplicable, o solamente porque se veía bonito con muchos pasos y muy grande, porque eso también tenemos como un error, pensar que estos manuales deben de ser inmensos o como una Biblia así muy gruesos, cuando pues al final lo que debe de cumplirse es el objetivo por el cual fue creado. Pero sí, o sea, sí llega a pasar estas situaciones que acaba de comentar Silverio. Oigan, yo quiero hacer una pregunta a todos, ¿no? Para ir cerrando, porque creo que ya vamos a acercarnos al final del programa. Y esta pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Qué comportamiento estamos justificando nosotros como normal? Que dentro de 3 años puede ser un diagnóstico malo de alguna enfermedad para nuestro negocio como tal, ¿no? Y se me ocurren a mí varias, como por ejemplo, voy a empezar yo y para poner un ejemplo, normalizamos que los clientes paguen 30 o 60 o 90 días después de que les ejecute el servicio, ¿no? Esa es una, ¿no? ¿Se les ocurre alguna otra a ustedes? Que digan, esta la hago, pero pues no. O pongo otro ejemplo. Sí, pongo otro ejemplo. A ver, ahí voy. Normalizamos que el dueño sea el primero en llegar y el último en irse, porque el dueño es el que sabe todo y debe demostrarles a todos que él es el más chingón y no sabe delegar, ¿no? ¿No? Normalizamos pagar horas extras con pizza, ¿no? Explotar a los becarios. ¿Qué más? Ayúdenme. Normalizamos que por ya estar en operación en el negocio y ver que está entrando el dinero, a que pues ya está funcionando, y la realidad es que no. Cuando te pones a revisar puntualmente tus números, y eso apenas por ahí me pasó con una clienta, justamente se revisó muy estrictamente y se dio cuenta, no, pues llevo puras pérdidas, y yo pensé que pues ya se veían las ganancias, porque al final pues hay movimiento en el negocio, entonces se ve normal que pues entra la gente, sale la gente, o sea, la operación funciona, pero ya cuando te pones a ver tus números te das cuenta de que pues no, al contrario, ¿no? Tienes que hacer ajustes porque si no vas en picada. Ouch. ¿Hay más? Así que... Fíjate que normalizamos no cumplir con las leyes. Buenísimo.
Normalizamos no dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social, normalizamos no tener un programa interno de protección civil, normalizamos muchas cosas que debemos cumplir, que están en las leyes mexicanas, que son obligatorias, y normalizamos no hacerlo. Sí pasa. Silverio, sin querer te apunté a ti, pero bueno. ¿Cuál se te ocurre, Silverio? Pues de hecho sí hay varias prácticas o malas prácticas que se aplican en los negocios y yo creo que pueden llevar al riesgo. Algo muy que va muy ad hoc con lo que comentó Adriana, creer que la utilidad de un negocio es el flujo de efectivo o creer que mientras haya flujo de efectivo tu negocio va ganando. Y ese es uno de los errores que, pues, oye, hay dinero, y cuando de pronto, pues, oye, por X o Y mal manejo, o pudiera ser operativo en cuanto a interpretación de la ley, bla, 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 pues te toca pagar X impuestos y pues creer que porque ya tu empresa en teoría siempre tenías flujo de efectivo, estaba siendo productiva, ¿no? Claro. Para mí, yo creo que esa es una de las más graves y que ha llevado a varios negocios a la quiebra. Oye, fíjate que complementando esto, ¿no? Creo que confundir el dinero, normalicemos confundir el dinero del negocio como nuestro. O sea, hay muchos empresarios que hacen eso, ¿no? Que, entró dinero a la empresa, me entró dinero a mí, y se lo fregan, y llegan con el nuevo Lamborghini Diablo, y llegan con la nueva televisión Sota, y remodelan la oficina, y a la hora de pagar nómina, ¡ay, no hay dinero! ¿No? Y ves al pobre trabajador esperando que le paguen 5 o 7 días después, si bien les va, porque el nuevo jefe llega en su Lamborghini Diablo, ¿no? Y ese es el verdadero, a mí me oye del asunto, porque aparte que bajas la moral, ¿no? Te metes en unos problemas terribles, y le pasa mucho al empresario mexicano, lo he visto, bueno, no voy a generalizar, al yucateco. Perdonen, amigos yucatecos, ¿no? Los quiero mucho, gracias por adoptarme en esta tierra blanca, pero sí se pasan de lanza, o sea, les encanta no pagarle al trabajador. Digo, a quien le quede saco, si tú no eres de esos, ni te vayas a enojar, no es para ti, ¿no? Pero si te queda de saco a ti, híjole, podría ser hasta cárcel. Ahí están, hay especialistas aquí en fiscal que pueden decirles que si no pagan, les puede cargar el payaso con el Seguro Social, les puede cargar el payaso con el SAT, pero bueno, síganle. Las aportaciones de seguridad social son las más difíciles de llevar en litigio, las más cabronas de pagar, Ahí lo dejo de tarea como tal. ¿Qué más normalizamos, David? Así, de todo lo que hemos platicado, ¿no? Normalizamos que nadie sepa cuánto gana la empresa, realmente, ¿no? O sea, eso pasa, ¿no? Que tenemos la idea de que gana la empresa algo y, como bien decíamos hace rato, pues tal vez no es ganancia, es pérdida, ¿no? También normalizamos apagar incendios todos los días hasta que un día no hay nada que salvar, ¿no? Porque estamos todos los días como bomberos y ya se quemó el changarro y nosotros seguimos echándole agua, ¿no? Entonces, yo veo muy normal el creer que estar en la informalidad es un negocio. Y eso también se me hace muy riesgoso. ¿Por qué? Porque, ok, y no peleo con nadie de, oye, ¿sabes qué? A ver, está bien, te estás generando un ingreso. Pero cuando tu negocio empieza a ser fructífero y entonces ya te quieres comprar una casa o ya te quieres comprar un carro de agencia o ya quieres hacer inversiones más grandes, pues no vas a poder. O sea, por mucho dinero que tengas. Y yo sé que aquí en México, si dicen, ¿sabes qué? No hay, o sea, siempre hay una solución aquí en México, pero claro, en algún momento esa solución pudiera reventar, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un negocio que te está haciendo fructífero, que estás vendiendo bien y no lo estás, ahora sí, legalizando, cuidado porque sí va a llegar un momento que no vas a poder hacer muchas cosas, o pues ahora sí, como que dicen, va a estallar la burbuja, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, para pensar un poquito más también en las marcas personales, que creo que también hemos hablado mucho de ellas, hemos hablado de las empresas en general, ¿no? Creo que las marcas personales generalmente tienen este gran problema de que hablan solamente de su producto o su servicio, todo lo hacen sobre ello, ¿no? También tienen este miedo de cobrar, ¿no? También es otro tema que yo veo muy fuerte, el hecho de que no saben cómo cobrar, y si saben cómo cobrar, les da miedo cobrar, entonces no lo hacen y trabajan de gratis, ¿no? También veo que quieren gustarle a todos, ¿no? Quieren que todos digan, ay, qué buena onda esta persona, que es coach, es empresario, lo que sea, que te quieres poner de marca personal, ¿no? Por ejemplo, yo me puse Creative Strategies in Story Branding, ¿no? O sea, cuando te quieres denominar, así con el lenguaje de LinkedIn que quieres utilizar, le quieres agradar a todos y también tienes que entender que no va a ser así siempre, ¿no? O el copiar contenido de forma descarada, viral. O sea, ya es viral y haces exactamente el mismo frame por frame, se ven terribles. O sea,
métele un spin para que se adecue, tropicalízalo, vaya, o hazlo balanero para tu propia gente, para que tenga un sentido aunque sea, no que lo copien frame por frame, y ¿cuál es el resultado? Que la gente que te sigue no te entiende, o dice, esto ya lo vi, ¿para qué pone esto? Y ya te dejan de seguir, y educar al algoritmo es bien fácil como decirle, no me interesa, ¿no? Otra cosa que veo que pasa mucho, y también fui pecador de este problema, ¿no? Cambiar constantemente de identidad, no me decidía, o sea, me costó muchísimo decidirme por qué color, cómo comunicarme, cómo hacerme llamar, y les doy un consejo a todos. Entiendo que estemos en la búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos, pero lo que importa no es encontrarnos, sino encontrar al cliente ideal al que podemos resolverle un problema. Entonces, checa cómo este cliente quiere recibir la información y adecúate a eso conforme a tus gustos también. O sea, no es que te despersonalices totalmente, sino que hagas una combinación de ambos escenarios. No solamente es importante cómo te sientes y cómo te ves tú para ti mismo, sino más bien es importante para lo económico, cómo el cliente te ve a ti y cómo es que te quiere percibir a ti, ¿no? Y por último, lo que decíamos hace rato, ¿no? Buscar viralidad antes que credibilidad. Para mí estos son los grandes temas que se normalizan y que se cree que el hacerlo es algo que es correcto y que está bien dentro de una marca personal. Te la dejo, Adriana. ¿Tú qué ves? Así es. Pues bueno, creo que el día de hoy hemos escuchado muchas experiencias, opiniones y por supuesto chisme empresarial que justamente nos aportan gran valor, y si por ahí te identificaste con alguno, pues es momento de actuar. Porque el día de hoy hablamos que detrás de muchos problemas en negocio hay señales que estuvieron ahí durante mucho tiempo, pero nadie quería ver. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y por favor, cada uno de nuestros especialistas, si puede cerrar con algún comentario de lo que hablamos el día de hoy. Silverio. Pues a mí me gustaría que siempre sí estuvieras listo para todos los factores externos que pueden afectar la operación de tu negocio, ¿no? Y que eso también no te baje la moral, que entender que siempre va a haber algo o pudiera haber algo imprevisto, y entonces tratar de encontrar una solución, como lo hicimos hoy, ¿no? Claro. Muchas gracias, Silverio. José Juan. Pues yo los invito a que se acerquen a Mastermind. En Mastermind muchos de estos problemas podemos ayudarles a resolver. Tenemos la capacidad de los diferentes frentes que manejamos y los invito a que se acerquen para expresar sus dudas, para proponer sus ideas y para hacer más grande esta comunidad. Gracias, José Juan. Estefano. Híjole, ya me gustaría cerrar con algo muy sencillo, ¿no? Creo que el tema de hoy era diabetes empresarial en realidad, ¿no? Pero pues pasaron los imprevistos y creo que el estar siempre listo para los imprevistos es algo que es muy importante. Y nosotros, curiosamente, no hablamos, nosotros cuando ya no alcanza el dinero es cuando empezamos a hablar, ¿no? Cuando el cliente importante se fue, cuando un ataque cibernético paralizó tu operación, cuando alguien de tu equipo que era vital renunció, cuando el SAT te cayó de sorpresa, y no era sorpresa, no le pagas, pues claro que te iba a pagar, ¿no? Te iba a caer, ¿no? Entonces, creo que es muy importante saber que en este momento tienes un espacio seguro donde puedes tú preguntarnos a nosotros qué problemas tienes y de qué problemas te puedes prevenir. Y es bien importante invertir en ti y en tu negocio para que en vez de problemas tengas siempre respuestas que te den soluciones que te hacen generar ingresos. Porque al final del día, para eso todos montamos un negocio, una empresa, para generar algo económico. Entonces, como bien decía JJ, aquí estamos en Mastermind listos para ayudarte y darte las mejores respuestas para los principales problemas que puede tener un empresario o un emprendedor. Muchas gracias. Y bueno, la reflexión del día es de que necesitamos aprender a detectar señales, a hablar de lo que no está funcionando y tomar decisiones de que el problema, antes de que el problema crezca. Así que gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, nos comentaron y compartieron estas experiencias de diferentes especialistas. Y bueno, nosotros somos Mastermind en este espacio de chisme empresarial, donde hablamos de lo que realmente sucede dentro de los negocios, incluso de aquellos que muchas veces nadie se atreve a decir. Nos vemos en la próxima transmisión. Un gusto verlos como siempre. ¡Nos vemos!